Hola, buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a otra sesión de nuestro club. Muchas gracias a Paola que hoy está con nosotros como colaboradora, como líder. Y por ahí vemos también a Michael y a Mar. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenida Laura Vieda y Giovanni Fernández. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea pues es que hoy estaremos discutiendo y hablando un poco sobre los 5 últimos capítulos del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, bueno, estaremos tocando diferentes temáticas que tienen que ver con el libro en general y también con estos 5 últimos capítulos. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Laura, Mar, no veo más, a Giovanni, a David. Buenas noches para todos. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a abordar entonces la primera temática que son los personajes que nos acompañaron pues a lo largo de la historia del libro. Bueno, como hemos hablado en la sesión pasada, simplemente hemos nombrado dos personajes, pero vemos que a lo largo del libro encontramos más personajes que también tienen de cierta manera una importancia. Entonces la idea de hoy es como nombrarlos brevemente, igual ya después podemos hacer los comentarios que ustedes tengan ante ellos. ¿Listo? Uno de los personajes y también uno de los más importantes es el señor Utterson, que pues que nos dimos cuenta que era el narrador del libro. Es una abogada de mediana edad y un hombre al que todos los personajes le confían algo a lo largo de la novela, ¿sí? Por eso pues lo dejamos como para lo último, porque siendo que era un personaje principal, pues veíamos que iba a seguir apareciendo en toda la historia, entonces nos pareció importante. ¿No? Como es un viejo amigo de Jackie, reconocido con sus cambios y los extraños sucesos de Jackie y Hyde, y decide seguir investigando la relación entre los dos hombres. Es quizá el personaje más prudente, respetuoso y racional del libro. Por lo tanto, es significativo que veamos los crímenes de Hyde y las hipocresías de Jackie a través de sus perspectivas observadoras, pero generalmente compasivas. ¿Listo? Otro de los personajes era el señor Richard, que es el primo del señor Utterson. Es un hombre más joven que se asume, es ligeramente más atrevido que su responsable y tranquilo pariente. ¿M? Si bien se supone inicialmente que Enfield jugará un rol importante en esta novela, ya que es el testigo del crimen inicial de Hyde. Enfield solo aparece en dos escenas. En ambas pasa junto a la misteriosa puerta de Hyde como el señor Utterson. ¿Listo? Permítame un segundo. Otro es el doctor Lanyon, un antiguo amigo y colega del doctor Jekyll. 10 años atrás de los acontecimientos de la novela, Lanyon suspendió su amistad con el doctor Jekyll debido a un desacuerdo sobre ciertos esfuerzos científicos. Otro de los personajes que vemos es el señor West, es el pasante de una oficina del señor Utterson que descubre la similitud entre la letra de la nota de Mr. Hyde y el del doctor Jekyll. Sir, otro de nuestros personajes, es un miembro muy responsable y proveniente de la sociedad inglesa a quien Edward asesina brutalmente. Es descrito como el pelo nago o guapo. Y por último tenemos a Richard, que es el fiel mayordomo del doctor Jekyll. Cuando teme por la vida de su amo, Richard busca la ayuda del señor Utterson. Los dos hombres descubren a Edward muerto en el gabinete del doctor Jekyll y luego, a través de una carta escrita por Jekyll, se enteran de del fantástico experimento del médico. Entonces, esos son todos los personajes de esta novela. ¿Listo? Vamos a seguir con los temas que veníamos trabajando ya. Uno de esos y pues que vamos a ver nuevamente hoy es la violencia, porque pues es un tema que se ve también al igual que en todo el libro. Entonces, recordemos que en la sesión pasada hablamos de la violencia cuando Mr. Hyde
pisoteó literalmente a una niña en la calle a las 3 de la mañana. Y recordemos que pues que vimos cómo pues con dinero arreglaron la situación en ese momento. Lo traemos a colación nuevamente porque es un tema que se resuelve ya prácticamente al final del libro. Hacia el final de la novela descubrimos que Hyde disfrutó mucho cometiendo este acto de violencia y luego sintió una oleada de emociones y satisfacción. A través de esta imagen de violencia sin sentido contra víctimas inocentes, Stevenson expresa la verdadera depravación y el mal puro de Hyde. Curiosamente, la última víctima de Hyde, cuando se suicidó justo antes de Utterson y Paul entre sus gabinetes, son Jackie y él mismo. En este acto final, ninguna de las víctimas es inocente. Claramente, Hyde es responsable de una gran cantidad de crímenes y Jackie, por lo tanto, también es culpable en tanto a crear a Hyde y lo dejó libre. ¿Listo? Otro de los temas que nos traen en todo el libro es la dualidad del ser humano. Entonces es así, creo que tú nos colaboras, Nico. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Paola. Bueno, otra temática que yo diría que es como la principal durante lo largo de esta obra literaria es la dualidad de la naturaleza humana, la dualidad que tiene la persona como tal. Y pues claramente esta obra literaria hace un análisis muy exhaustivo de la dualidad de la naturaleza humana. Se expresa pues con una gran claridad en la revelación de que el señor Hyde es de hecho pues la personificación de lo siniestro, de lo malvado, o sea, de todo eso tan negativo, ¿verdad? En el carácter del Dr. Jekyll, entonces es como ese alter ego que tiene Mr. Hyde para, digamos, como lo hablábamos en la sesión pasada, haciendo pues como referencia también al yin yang, ¿cierto? Que en lo bueno hay algo de malo, que en lo malo hay algo de bueno. Y bueno, es este caso que nos trae el libro. El descubrimiento también pues que hacen de Utterson del asombro trabajo de Jekyll tiene lugar en el capítulo final de la novela, después de que el escritor del libro, Stevenson, sentó las bases de la evidencia de la extrema dualidad. Regálenme un momento que alguien está entrando, de la extrema dualidad bueno, que se vive no solamente pues en el libro, que es como ese espejo que se tiene sobre los diferentes casos de las personas, sino también de la naturaleza humana como tal. Durante todo el libro fuimos testigos de la poderosa y terrible violencia que tiene Hyde y conocimos en contraste la mariposa, sí. Conocimos en contraste ese hombre bueno, ese amable y gentil Dr. Jekyll. Entonces, pues al abordar ese misterio de la novela, Utterson nunca imagina que Hyde y Jekyll sean el mismo hombre, ¿cierto? Digamos, estos contrastes es algo impensable para él. Es como, bueno, ya lo pongo, digamos, en tema propio. Cuando yo leía un artículo sobre muchas películas que fueron llevadas al cine, pero que en realidad son personajes que existieron, y leía sobre el payaso de la película de It, que en realidad pues fue basada en un payaso de un pueblo en los Estados Unidos, que era un hombre ejemplar, que todo el mundo lo quería en su vecindario y todo el mundo lo veía con esos ojos de una persona buena, pero pues en realidad terminó siendo este asesino malvado y que pues cuando todo el mundo se enteró que había sido él, bueno, fue una gran sorpresa para todos. Al perseguir esos experimentos científicos y al validar el trabajo que llevaba por gran tiempo, Jekyll afirma que el hombre no es realmente uno, sino dos, ¿cierto? El hombre. Son dos en uno. Según ese punto de vista de Jekyll, cada alma contiene tanto elementos del bien como del mal, pero uno de ellos es siempre dominante.
¿verdad? Entonces vemos que así tengamos ese yin yang dentro de nosotros, en la naturaleza humana lo que predomina es uno de los dos, así pues él lo diga que están los dos como tal en la misma persona. En el caso de Jekyll, su lado bueno es el dominante, pero él sabe que hay maldad dentro de él. Sin embargo, en tanto miembro respetable de la sociedad y honorable caballero victoriano, pues Jekyll no puede cumplir sus malvados deseos. Por ese motivo, pues es que trabaja para desarrollar de alguna manera poder separar esas dos partes de su alma y liberar esas características malvadas que están dentro de él. Como explica también pues, Vladimir Nabokov en la introducción a la versión Signet Classic del libro inglés, es un ser compuesto, una mezcla del bien y del mal. Y Jekyll no se transforma realmente en Hyde, sino que proyecta una concentración de mal puro que se convierte en Hyde. Desafortunadamente, en lugar de separar y balancear estas fuerzas, que era lo que pensaba él hacer con este experimento, la poción de Jekyll solo logra que su lado puramente malvado adquiera fuerza y salga con mayor potencia, ¿sí? Así pues no hay ninguna manera de fortalecer o separar de la bondad de Jekyll. Y bueno, más o menos esto es a lo que nos lleva este tema de la dualidad, trayéndolo pues como tal a la historia como tal del libro, ¿sí? De pronto no sé si ustedes conozcan como casos de la vida real, de la historia, como el que traigo yo pues al tema, el de It y el del payaso que realmente existió. No sé si de pronto ustedes saben de algo como esto, algún caso que haya sido real y que esté relacionado con esa dualidad que tiene el hombre. Si de pronto saben o quieren participar, los escuchamos. Si no, pues continuamos. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con nuestra presentación, tenemos también, bueno, aquí es más que todo socialización, la socialización del libro, que quisiéramos pues escucharlos a ustedes, qué comentarios les merece el libro, que, bueno, si de pronto se decepcionaron al leerlo o diferente a eso, pues cumplió con todas sus expectativas. Quisiéramos escuchar esos puntos de vista que tienen ustedes acerca del libro. Bueno, por mi parte, yo les puedo decir que no fue un libro que me atrapó, me pareció algo aburrido. Ujú. Interesante algunos puntos de vista que tienen, pero no fue un libro que haya sido de mi mayor agrado. Me doy cuenta que también es un libro que eh, pasa, es fundamental para muchísimas cosas. En dos datos curiosos de la sesión pasada lo veíamos. Hoy también tenemos algunos datos curiosos en donde, siendo un libro tan corto, da una inspiración tan profunda. Entonces, ese es como mi punto de vista. No sé si alguien más nos quiera compartir su punto de vista. Michael, Buenas noches, ¿me escucha? buenas noches, lo escuchamos. Bueno, yo quería decir que en la parte final del libro, cuando se hace la nota biográfica, él empieza a contar, digamos, muchos sucesos que en la historia se omiten. El tema del mensaje, por ejemplo, cuando nota, digamos, que ya no puede controlar con la poción su transformación, él se ingenia un plan perfecto para que, digamos, al momento en que se encierre en el laboratorio y demás, puedan, digamos, ayudarle a hacer frente a esto. Y fue el momento, digamos, en el que Paul se da cuenta que realmente pues esto se sale de las manos y me pareció interesante pues también digamos, la astucia o la viveza que tiene el personaje para ingeniarse cada parte
para que llegue, digamos, en el plan perfecto. Eso me pareció interesante. Gracias. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias por participar. Bueno, yo de pronto también estoy un poco de acuerdo con Paola, me pasó, digamos, lo mismo. Y creería yo que, pues, digamos, en la historia es un poco más significativo lo que este libro trajo como consecuencia, y digamos, de otro tipo de producciones y creaciones, ya sean literarias o bueno, de carácter de cine, ¿cierto? Entonces, me parece que es una buena base y sienta las bases de este tipo de literatura y sienta las bases también de ese tipo de cine, porque como lo vimos en la sesión pasada, abrió la puerta a muchas cosas. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, muy bien, entonces continuamos con nuestra última sección de la noche. Esta sección es de datos curiosos, así como los trajimos en la sesión pasada, también los tenemos para este. Muy bien, entonces son 4 datos curiosos, entonces ya les voy a contar sobre ellos. Estos datos curiosos, el primero que todo es acerca del manuscrito que se hizo de este libro, de la versión a mano que se hizo de esta obra. Ese primer manuscrito fue quemado. Según las palabras de su esposa Fanny, él mismo quemó el manuscrito, estamos hablando de Stevenson, luego de que la mujer le hiciera algunas críticas negativas sobre la historia. Sin embargo, años después encontró una carta donde Fanny habla sobre quemar el manuscrito, contradiciendo sus declaraciones. Entonces, bueno, ahí está un gran caso para Frank Molina, podría ser. Vamos a escuchar bueno, no tiene nombre, Galaxy A30. Hola, Hola, mi buenas nombre es noches. Alejandra. Hola Alejandra, buenas noches, Buenas bienvenida. noches. Gracias. Bueno, yo realmente quería complementar una parte de lo que estabas diciendo, y es que él probablemente escribió bajo la influencia de la cocaína, pues porque toda la historia gira en torno de una droga que hace cambiar al protagonista en sí. Em, Al parecer, Stevenson consumía cocaína por prescripción médica, y probablemente la historia la escribió bajo sus efectos. Y por eso, digamos, está tan presente dentro de la historia y dentro del personaje, como que él quiso mencionarlo, hacer mención de su vida en él. Y ya. Ok, Alejandra, muchas gracias por ese dato. Sí, sabemos pues digamos que en el pasado los escritores normalmente eran adictos a muchas sustancias. En el caso de Edgar Allan Poe, que él era adicto tanto al alcohol como a no recuerdo bien cómo se llama, creo que son los lautanos, alguna droga como esa, que es a partir de la amapola. Entonces, pues no sería raro y es un dato muy valioso. Muchas gracias, Alejandra. Lo que es raro en esa historia es la esposa, porque tiene 2 versiones. Una, pues, la que dijo ella de manera verbal, ¿cierto? Y la otra que dejó de forma escrita en una carta. Muchas gracias. Otro dato curioso. Un año después de publicarse este libro, se comenzó a representar en teatros de Londres y también en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Esta obra y sus protagonistas han inspirado a otros artistas. Y buena muestra de ello, por ejemplo, es que Marvel Comics dio forma a un supervillano llamado Mr. Hyde. Entonces, bueno, eso también a mí me cogió por sorpresa. Y ese Mr. Hyde es un científico que descubre una poción que le hace transformarse en un criminal. Entonces, como les decía hace un rato, es para mí lo mejor de esta obra es que le abre la puerta a grandes obras, a grandes producciones. Y bueno, qué más que Marvel para los que nos gusta. Vamos a escuchar a Michael.
yo quería decir básicamente que sucede lo mismo con Shakespeare. Creo que Shakespeare también es un escritor y un, digamos, autor que le da la puerta, digamos, a más artes, ¿no? Porque se ven obras de Shakespeare que están escritas, digamos, las novelas o también adaptaciones al teatro o al cine, ¿sí? Y pueden, digamos, que las películas a través del tiempo tengan su trascendencia y tengan mil títulos, pero la trama es la misma. Entonces creo que puede ser un buen ejemplo de lo mismo. Muchas gracias, Michael. Sí, así es. Ese también es de los grandes de la literatura. Bueno, en su caso inglesa, pero a nivel mundial porque también pues da cabida a otras obras. Bueno, muchas gracias. Bueno, otro dato curioso es que se realizó un extraordinario musical de intriga que se estrenó en Broadway, y este pues tuvo lugar en el año de 1997 y tan solo a los 3 años después, abrió las puertas en España, incorporando temas musicales que no aparecen en la versión original. Entonces, bueno, vemos también que hay musicales y bueno, eso también se da en gran medida con otro tipo de obras. Pero bueno, aquí la tenemos con la obra que tuvimos en este mes. Y finalmente, bueno, pues lo que venimos hablando hace un rato, que es pues de que desde su publicación, que fue a finales del siglo XIX, esta obra ha traspasado fronteras en todo, en el teatro, en el cine, en la televisión, en los videojuegos, incluso hasta en los juegos de mesa. Entonces, es una gran obra, nos deja un gran legado, no solo la obra como tal, sino a lo que da, a todo lo que le abre la puerta. Bueno, muy bien. Les recordamos, sí, Alejandra, cuéntanos. Ay, oye, pues es que era como antes de que salieras del tema de los datos curiosos. Hace un tiempo leí que los nombres de los personajes, el de Jekyll, em, es el apellido de Henry, ¿sí? Y este proviene pues de la unión de Je, que significa en francés yo, y el kill, que significa matar. O sea, técnicamente está diciendo como yo mato o algo así en el nombre, en el apellido de él. Y en el de Hyde, pues que es el apellido de Edward, proviene de la palabra inglesa hide, que significa escondido o oculto. Y pues digamos que esto hace referencia al lado ambiguo del ser humano. Y pues esto va a ser como una ideología de los dos personajes. Uy, Excelente dato. qué dato tan bueno. Sí, también me gusta mucho, pues además de que también me gusta el tema lingüístico, el tema de las lenguas, entonces va muy relacionado con eso y no lo sabía. Muchas gracias, Alejandra. Qué buen dato. Excelente dato. Muchas gracias. Ok. Bueno, Bueno, digamos que antes de terminar, damos este espacecito por si de pronto alguien quiere aportar algo más, para ya darle final entonces a esta sesión y consigo a la obra que tuvimos durante el mes de enero. Bueno, listo. Entonces, les recuerdo estar muy pendientes. En nuestras redes sociales tenemos esta imagen pues que nos guía sobre todas las obras que tendremos durante este año 2021, mes a mes. Ya comenzando para el mes de febrero, comenzaremos la obra literaria de Mario Mendoza, Satanás, que está muy relacionada con este libro que tuvimos en el mes de enero. Por eso digamos que pensamos en dejarlo en ese orden. Entonces, los esperamos con esta obra tan buena de Mario Mendoza. Pendientes entonces de nuestras redes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por la participación Muchas gracias. y una pregunta, Nico. Esta semana vamos a publicar, no, una pregunta, no mentiras. Esta semana estaremos, no mentira, la otra semana ya. Ya sabemos que iniciamos con Satanás. Les estaremos publicando el cronograma del mes para que sepan más o menos qué capítulos vamos a estar tocando, pero pues ya la idea es que comiencen con la lectura de la obra. Listo, igual es una obra que tiene
muchísimas cosas, porque no solamente hay películas, hay relatos, hay, bueno, 1000 cosas que podemos investigar y que podemos ir mirando. Entonces los invitamos también como pues que rico que nos traigan datos curiosos para la próxima sesión, pues es una obra extensa que sé que un mes no nos va a alcanzar para tratarla. ¿Listo? Ahí tiene buena tareita Alejandra que nos sorprendió hoy con todos esos Sí, datos. Bueno, sí, sí, entonces, sí. como les dice Paola, en nuestras redes es donde publicamos toda la información. Recuerden pues seguirnos en Facebook e Instagram como Leer es Resistir Club Literario, Twitter Leer Resistir CL, y también tenemos el canal de YouTube en donde subimos todas nuestras sesiones grabadas por si de pronto alguien no pudo ingresar, pues para que no se pierdan ningún contenido. Nos pueden buscar en YouTube como Leer es Resistir Club Literario. Entonces los dejamos, esperamos que descansen. Gracias por su participación y su asistencia. Y recuerden que leer es resistir. Los esperamos dentro de 8 días con una sesión nueva. Feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias, hasta luego, feliz noche. Hasta luego.